Amanda Uc y hoy tengo el placer de estar con una importante figura de Perú, que es Eloy. Y Eloy es un elemento importante para transformar los sistemas de emergencias en su país. Eloy, un gusto estar el día de hoy contigo compartiendo este espacio. Bienvenido a Meducast. Hola Amanda, un placer estar aquí contigo y con la comunidad de Meducast. Les agradezco primero, gracias por la invitación. Para mí es un gusto compartir con ustedes y poder exponer ante otras personas que estén interesadas en lo que es la atención prehospitalaria, nuestras ideas, nuestra forma de pensar y de repente cómo podemos ir juntos como equipo mejorando el sistema de atención prehospitalaria en Perú y a nivel Latinoamérica. Gracias, Eloy. Oye, Eloy, ¿qué te motivó a trabajar en la unificación de los sistemas de emergencias? Uy, esa es una pregunta bastante interesante. Fíjate, para darte una respuesta concisa me tendría que remontar a cuando empecé un poco a entrar en este mundo de la atención prehospitalaria. Al comienzo, pues, yo pensaba que había un sistema donde, digamos, si hay una emergencia o un incidente, la persona que tiene o el accidente o una tercera persona, pues contacta a una central de un servicio de emergencias y pues se despachan las unidades correspondientes, como podría ser policía, bomberos, ambulancia. Pero cuando fui adentrándome más en este ámbito, es que llegué a conocer todos los matices que tiene nuestro servicio de emergencias aquí en Perú. Voy a centrarme un poco en Perú porque es lo que más conozco, ¿no? Entonces, luego fui conociendo que había el sistema solo de ambulancias, después teníamos a los bomberos, luego la policía, y cada sistema con un número diferente. Lo primero que me llamó la atención, ¿no? Es que había que memorizarse como 3 números distintos, uno para el fuego, otro para las emergencias médicas, otro por si me asaltan, y después había ahí los servicios privados, cada servicio privado con su número telefónico diferente, ¿no? Entonces, si tú tienes, no sé, pues una aseguradora, entonces ¿a quién llamo? A los bomberos, a la policía, al servicio de ambulancias o al seguro. Entonces, es por ahí ya para el usuario es una complicación y bueno, sabemos que en una emergencia, en una situación de estrés, lo último que uno se acuerda son números de teléfono, ¿no? Entonces fue ahí que fui conociendo más un poco cómo funciona esto y empecé a hablar con colegas y preguntarme qué cosa podemos hacer, qué podemos proponer, a quién le podemos proponer estos cambios, cómo hacer que nos escuchen. Es un tema bastante complicado. A día de hoy, 8 años después de haberme sumergido en el mundo de la atención prehospitalaria, han habido cambios muy pequeños, pero han habido. Sin embargo, creo que todavía nuestras voces no están siendo lo suficientemente oídas, ¿no? Principalmente las voces de la experiencia. De repente, de personas que tienen muchísimos más años que yo haciendo esto, trabajando en esto, y que seguramente tienen mucha más experiencia que yo, pero lamentablemente tampoco estas personas son escuchadas. Entonces, creo que es más un trabajo en conjunto, un trabajo de todos los profesionales, tanto los nuevos como los antiguos, quienes debemos buscar las maneras o buscar a las personas correctas para que este tipo de proyectos puedan salir a flote. Sí, qué verdadero reto debe enfrentarse la comunidad en un momento de emergencia, de no saber efectivamente a quién llamar o incluso a qué número llamar en caso de necesitarlos. ¿Y cuál ha sido tu experiencia en este mundo prehospitalario, Eloy? ¿Cómo te has formado tú? ¿De dónde viene Eloy? ¿Cómo es que entras a este mundo prehospitalario? Wow, una pregunta también muy bonita que me genera mucha nostalgia. Bueno, yo de más chico, de adolescente, siempre miraba las ambulancias, sin conocer mucho, me preguntaba cómo puedo hacer yo para estar ahí, cómo puedo hacer yo para algún día estar dentro de una de estas unidades de emergencia, ¿no? Veía las ambulancias privadas, las del Estado, las de los bomberos, incluso me acercaba a las ambulancias, le preguntaba a las personas que estaban ahí, oye, ¿qué puedo hacer para trabajar acá? ¿Qué puedo hacer para hacer lo que tú haces? Muy inocentemente, ¿no? Como cuando uno es nuevo y cuando no conoce mucho al respecto. En algunas ocasiones encontraba voces muy amigables, en otras circunstancias encontraba voces no tanto amigables, como cuando uno ya está con burnout y digamos que a veces, incluso nosotros mismos, después de haber pasado muchos años en esto, a veces tenemos esas reacciones y no nos damos cuenta, pero más o menos así fue como empecé a investigar. Luego pues entendí que aquí en el Perú no existe una legislación que contemple al paramédico como un profesional de salud. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo para trabajar de forma legal en una ambulancia? ¿Qué puedo hacer yo para tripular una ambulancia legalmente? Entonces ahí fue que dije, ok, voy a estudiar para ser técnico de enfermería, con el objetivo de tener el título. Era lo que necesitaba para poder ser contratado por una empresa. Entonces hice mi carrera de técnico de enfermería y a la par lo que empecé a hacer fue
enviar mi currículum a todas las empresas posibles de ambulancias, a todas las instituciones que encontraba. Me hice una lista como una guía telefónica con los correos de todas las empresas, mandaba mi CV y mi speech, por así decirlo, era, estoy interesado en aprender, no estoy buscando cobrar, por favor denme la oportunidad de subir y aprender de ustedes, ¿no? Entonces, eventualmente, de las tantas empresas que contacté, una me respondió, me abrió las puertas, y fue la primera empresa en la que trabajé y en la cual me quedé casi 7, 8 años. Tuve la suerte de toparme con una empresa que, si bien era una empresa privada, era bueno, todavía existe la empresa, eh, que no solamente veía temas, primero que no trabajaba con aseguradoras. Entonces, usualmente las llamadas que tenía esta empresa eran llamadas que nadie más quería atender. O sea, emergencias muy graves, casas de personas sin seguro. Sabemos que las ambulancias del Estado muchas veces no se dan abasto para la afluencia de llamadas que tienen. Entonces, digamos que nosotros agarrábamos todo aquello que las aseguradoras no querían y todo aquello que los del Estado no podían porque no se dan abasto. Veíamos pacientes también bajo ventilación mecánica, pacientes neonatales, tenía convenio con una clínica que a veces tenía que evacuar, perdón, pacientes neonatos con distrés respiratorio, en incubadora, ventilación mecánica, bombas de infusión. Olvídate, aprendí un sinfín de cosas de las cuales pues fueron, digamos, lo que me fue formando de alguna manera en esta área. Por supuesto que no todo fue empírico. Siempre he sido una persona que le gusta mucho leer, buscaba comprarme los libros de atención prehospitalaria que son súper difíciles de conseguir acá porque lo que llega pues es información que a veces no está tan actualizada. Leía mucho, trataba de hacer todos los cursos que podía, todos los LS que habidos y por haber, y así fue como fui conociendo gente, aprendiendo, formándome, y fue como me hice un lugarcito en este mundo de la atención prehospitalaria, y todo eso es lo que me ha llevado a estar aquí y ahora conversando contigo, con voces de la atención prehospitalaria, voces internacionales. Entonces, no ha sido de la noche a la mañana, ha sido algo que yo poco a poco he ido logrando en base a la perseverancia. Qué historia, Eloy. La verdad es que definitivamente creo que te interesaba estar en una ambulancia y en el momento en que tú te enteraste de lo que tenías que hacer para llegar ahí, fuiste por ello y lo obtuviste. Y qué reto, la verdad es que aún los paramédicos en tu país no estén reconocidos en el ámbito legal y esperemos que en un futuro tú, siendo un líder junto con otras personas de tu país, puedan integrar el sistema de emergencias y, bueno, establecer una línea de trabajo entre todos. Y profundizando un poco en este tema de la unificación de los sistemas de emergencia, ¿cuál podrían ser o cuáles son las principales ventajas que tendría la comunidad y el sistema de la unificación? Excelente pregunta, Amanda. Mira, quiero empezar de repente contándote un poco algo de mi diario vivir, ¿no? Muchas veces con la ambulancia en la que yo estaba, teníamos lo que acá llamamos ley de emergencia, ¿no? Que es una emergencia que ocurre o frente a ti o que de repente escuchas por radio y dices, ok, estoy cerca, voy a acercarme a atender porque voy a llegar antes que otra unidad. Y era un poco triste a veces llegar y ver que llegaban, no sé, pues 2 privadas, una pública, y cada quien queriendo jalar agua para su molino. Es decir, cuando eso ocurría, lo que a nosotros nos tocaba era decir, ok, bueno, si ustedes, no sé, pues ustedes, los del servicio público, desean transportar al paciente, adelante. O sea, en ninguna situación, pues, uno se va a poner a pelear por llevarse al paciente. Muchas veces hay esta idea errónea de que nos dan comisión por paciente, pero no es así. Sino es más un tema, creo que, de celos interinstitucionales. Y es algo que siempre me daba mucha pena, ¿no? Porque yo decía, ¿yo qué gano quitándote al paciente? Aquí todos debemos trabajar por preservar la salud de esta persona, ¿no? No por hacerme ver que yo tengo la ambulancia más grande o la más bonita o la más equipada, sino trabajar por preservar la salud, por la recuperación y el bienestar a futuro de esta persona, ¿no? Entonces, creo que ahí reside la importancia no solamente de unificar el servicio como tal, sino de unificarnos nosotros como profesionales, de ser un poco más abiertos a lo que hacen nuestros colegas en otras instituciones, de, de unificar nuestros conocimientos y capacidades también, y de saber reconocer, por ejemplo, que si llega otra unidad con una persona que está más capacitada que tú, el beneficiado va a ser el paciente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí reside un poco
la importancia de esto, de la unificación no solo de los servicios, sino de nosotros como profesionales. Claro, creo que las ventajas y los beneficios son más de las desventajas que podríamos y que seguramente en algún momento podremos llegar a encontrar. Eloy, ¿cuáles serían los primeros pasos que deben seguir los sistemas de emergencia para estandarizar o para unificar? Y cómo los que te están escuchando de tu país, y creo que de todos los países, podrían contribuir o ayudar en este proceso. Bueno, considero que lo primero es que de alguna manera este podcast o este video o esta forma de comunicar llegue a aquellos que toman las decisiones. Yo no soy un tomador de decisiones, digamos, para este tipo de temas, ¿no? O sea, hay que promulgar leyes, hay que cambiar cosas, no es algo que uno chasquea los dedos y se produce, ¿no? Entonces, considero que la forma de poder hacerlo es que así como yo estoy aquí ahora contando desde mi percepción, desde lo que yo siento y lo que yo creo, cómo se pueden mejorar las cosas, creo que es un tema de que más personas eh, intercambien ideas, digan lo que piensan y que nosotros como comunidad nos hagamos sentir, ¿no? De alguna manera expongamos nuestra opinión, expongamos quiénes somos y expongamos no solamente lo que nosotros queremos, sino las razones por las cuales esto beneficia al usuario final, que es el paciente. Yo puedo ser paciente mañana, mi mamá puede ser paciente mañana, entonces no se trata solamente de lo que nosotros queremos porque así lo queremos, porque queremos tener, digamos, un casillero en la sociedad y tener un título, y etcétera, etcétera. No es solamente el tema propio del deseo propio, sino de cómo esto beneficia al usuario final y la forma, como te vuelvo a repetir, es que hagamos notar nuestra presencia. Muchas gracias, Eloy. Sí, definitivamente creo que evidencia hay mucha para demostrar cómo la unificación de lo que tú propones los sistemas de emergencias en Perú beneficia a la comunidad e incluso a los profesionales de la salud que están inmersos en el área. La discusión no es si se debe, sino cómo, cuándo y dónde hacerlo y por dónde empezar. Y claro, ojalá y los tomadores de decisiones, los que pueden cambiar la ley, que pueden modificar los procesos, escuchen, atiendan las necesidades de la comunidad, porque al final pues estamos para ayudar y servir a la comunidad, al pueblo. De alguna u otra forma somos personas que prestamos un servicio a la comunidad y en tu caso muy específico, de una forma tan extraordinaria como es ayudando a los pacientes a llegar al hospital en iguales o mejores condiciones de las que tú te lo encontraste. Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Muchas gracias, Amanda, por permitirme hacerlo, por haber estado el día de hoy con ustedes. Muy contento de poder seguir intercambiando ideas.